Bienvenidos a este espacio. Quiero darles hoy en particular la bienvenida a este nuevo espacio. No estoy haciendo referencia al espacio del programa, sino al espacio físico. Decidimos cambiar un poco la escenografía y aquí estamos. Un día más, celebremos la vida. Regalemos a la vida una sonrisa. Llega un hombre a un bar y pide que le sirvan una bebida. El hombre de la barra, el barman, le sirve lo que pidió y luego le pregunta: oiga, usted es bombero, ¿verdad? El cliente cuestiona: oiga, ¿pero por qué me dijo eso? El hombre de la barra le dice: por el modo de caminar, su voz grave, su manera de pedir las cosas, su mirada decidida, pero sobre todo por el uniforme. En el programa anterior vimos algo relacionado con las irregularidades verbales y mencionamos solo dos. Hoy hablaremos de dos más. Una irregularidad es la guturización, que consiste en que a la parte principal del verbo los lingüistas hablarían del lexema, la parte que carga la mayor cantidad de significado. Allí en este lexema no hay un fonema gutural, sino que se agrega a la hora de conjugar, principalmente en el presente. Por ejemplo, nacer, para que nos entendamos. Nacer. Nacer, si fuera verbo regular, en la primera persona diría nazo, si fuera un verbo regular. Como no lo es, sino que es un verbo irregular, agrega un fonema gutural, por eso se llama guturización, y en vez de decir yo nazo, se dice yo nazco. Hay quienes se confunden y piensan que el verbo mecer es irregular por guturización y conjugan de la siguiente manera. Dicen yo mezco, y no, el verbo mecer es regular. Yo meso, tú meces. El verbo hacer también es irregular por guturización. En vez de decir yo aso, dice yo hago. Se agrega el fonema gutural y entonces se dice hago. Eso ocurre con crecer y entonces decimos yo crezco. Esta irregularidad se conoce con el nombre de guturización. Por otro lado, existe también el futuro alterado. Tener. Si comparamos el verbo tener con comer, cuyo futuro sería comeré, eso significaría que de ser regular el verbo tener diría teneré. Sin embargo, sabemos que no es así, sino que se altera. Por eso se llama futuro alterado, porque en vez de decir teneré, hay cambios que hacen que la forma correcta sea tendré. Eso pasa con venir. Vendré, con poner, pondré, con hacer, que dice la forma, nos obliga a decir haré. El caso de satisfacer es muy importante, muy interesante. Satisfacer se conjuga como si fuera el verbo hacer, de modo que si digo haré, entonces satisfacer se va a conjugar igual y diríamos satisfaré. En algunas revistas, en algunos programas de televisión, en ciertas ocasiones los conductores dicen satisfacerá, satisfaceré, no, como si fuera a hacer satisfaré, satisfará, porque es el mismo verbo que a través de la evolución cambia o mantiene más bien la F antigua
y entonces se dice satisfacer, satisfaré, satisfarás. Un caso especial es que en el imperativo hay dos modos aceptables. Satisfaz, que sería lo que se apega a esto que acabamos de mencionar, satisfaz, y también se acepta satisface. Eso es raro si ustedes quieren, pero la forma correcta es la que corresponde a la conjugación del verbo hacer. En las curiosidades lingüísticas me pareció de la mayor importancia, porque efectivamente es muy curioso que a veces hablamos, vivimos rodeados de una realidad tan cotidiana que no nos percatamos de algunos detalles. ¿Cuántas veces hemos ido a la tienda de abarrotes? Y nadie se cuestiona por qué abarrotes. ¿Qué son los abarrotes? Y esta palabra de abarrotes tiene su origen alguien decía que en 1696 hay registros de que se usa de este modo la palabra abarrote. Está hablando de algunos artículos, principalmente comestibles, que se venden en tiendas generalmente pequeñas y se llaman abarrotes porque antiguamente en los barcos, para ahorrar espacio, ponían algunos objetos pequeños, principalmente de madera, barrotes de madera, abarrotes también se llaman, para apretar la carga como a manera de cuña, y allí se colocaban para poder ajustar bien la carga, hasta que alguien con un poco más de visión inteligente de las cosas vio que se estaban desaprovechando los espacios, y esos espacios empezaron a ocuparse con estas mercancías que se trasladaban y que así llegaban al otro lado del continente. Por cierto, ¿recuerdan que en alguna ocasión algunas tiendas decían ultramarinos? Y no sabía mucha gente por qué. Precisamente por eso, porque venían de la otra parte del mar, ultramarinos. Y el negocio de los abarrotes era en función de que esas mercancías venían cubriendo esa función de cuña, como los barrotes de madera que colocaban o de otro material, pero que no servían más que para eso. Entonces, para aprovechar el espacio, empezaron a meter estas mercancías, llegaban a nosotros y por eso hablaban de la tienda de abarrotes. Como abarrote nos da el significado la Real Academia Española y nos dice fardo pequeño o cuña que sirve para apretar la estiba llenando sus huecos. Otra palabra que me parece importante que aclaremos en su significado es la palabra legumbre. Hay quienes van al mercado y dicen voy a comprar legumbres y trae tomates. Eso significa que no conoce qué es en verdad una legumbre. Es muy sencillo, muy sencillo. Una legumbre es una planta cuyo fruto lo da en vainas. El frijol, por ejemplo, es una legumbre. Las habas, ¿qué otra plantita? La lenteja, gracias Rome. La lenteja vienen en vaina, y entonces a estas se les llama legumbres. Son las plantas leguminosas para aquellos que estudian ciencias naturales. Quiero invitarlos a que pulsen la manita hacia arriba para indicar que les gusta el video. Esperamos que sí les guste, que compartan este espacio, que se suscriban al canal si no lo han hecho, o que inviten a alguien para que se suscriba, que activen la campanita de notificaciones y que nos dejen sus comentarios, porque esto le da vida al programa. Como en el programa anterior habíamos hablado de las irregularidades de la diptongación y también hablamos de el pretérito llano, alguien nos hizo una pregunta de manera directa y le doy respuesta en este momento, porque nos pedían más ejemplos de aquello que decíamos, que para saber si es
irregular por diptongación, basta con buscar un sustantivo o un adjetivo que si tiene el diptongo en su estructura, pues nos sirve de guía para saber que el verbo es irregular por diptongación. Y nos preguntó algo muy especial acerca de forzar. El sustantivo que se puede encontrar es fuerza, la fuerza. Forzar es un verbo irregular por diptongación y se conjuga de la siguiente manera. Las tres primeras personas, primera, segunda y tercera del singular, dicen así: yo fuerzo, tú fuerzas, él fuerza. Cuando llegamos a la primera de plural, se regresa a la regularidad y se dice: nosotros forzamos. Vosotros, que en México casi no se usa, vosotros forzáis. Y luego se retoma la diptongación cuando se dice: ellos fuerzan. Eso ocurre con mostrar. Yo muestro, tú muestras, él muestra, nosotros mostramos, vosotros mostráis, ellos muestran. Por cierto, hay algo muy curioso. Hay un grupo de comediantes extraordinario el grupo y extraordinarios los comediantes, que se llama Les Luthiers, los lauderos, aunque esa palabra no la reconoce el diccionario de la RAE. Los lauderos, los que fabrican guitarras, violines, etcétera, que hacen un humor muy especial, muy intelectual, muy curioso, verdaderamente interesante. Ellos juegan con estos verbos y en alguno de sus programas dijeron: se esconde y no se muestra. Sabemos que esto no es así, sino que es al revés. Este es el caso de la diptongación como irregularidad en la conjugación de los verbos. Esperemos que hayan estado bien, que estén a gusto, que esto que estamos haciendo para ustedes sirva efectivamente de algo, que despierte inquietudes, hasta polémica, ¿por qué no? Siempre que podamos tener los elementos suficientes para debatir, adelante, que no es el propósito. De ninguna manera se trata de que entremos en contradicciones, sino que demostremos que estamos inquietos por nuestra lengua, por conocerla efectivamente, porque si la amamos, tenemos que conocerla plenamente. Y les agradezco mucho que nos acompañen y recuerden que la duda es la madre del conocimiento. Nos vemos la próxima.